Bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de cómo esas emociones nos llevan a un estado de salud o a un estado de vida. Es muy importante que nosotros entendamos que somos un cuerpo que no solamente es un bulto, ¿verdad? Nosotros sentimos, nosotros pensamos, nosotros tenemos reacciones a las cosas que nos pasan todos los días, y estas cosas a su vez generan en nosotros diferentes reacciones, diferentes enfermedades, diferentes cosas que nos van a ir guiando durante nuestra vida. Por eso les voy a hablar ahorita de un elemento natural, de una medicina natural que nos puede ayudar cuando esas emociones se nos salen de control. Pero como les digo, antes de empezar a ver cómo nos vamos a quitar algo, hay que ver por qué lo pusimos ahí. Fíjense el ejemplo este. ¿Sí? Ahí dice: doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Pues dice, pues tiene hambre, sueño y sed, es lo que tiene. Fíjense cómo nosotros mismos nos vamos llevando a un estado de enfermedad innecesariamente. Nosotros podemos, obviamente, evitar esto vigilando y poniendo atención en nuestras emociones. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Es una máquina que reacciona y que tiene como función principal preservar nuestra vida. Entonces, va a ejercer todos los ajustes que pueda para mantenernos sanos y bien. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de cosas que tiene que reparar sobrepasan el tiempo que tiene para hacerlo? Pues entonces se crea este desequilibrio que nosotros le llamamos enfermedad. Este desequilibrio lo conocemos desde la medicina tradicional china. Ya sabemos que todas las enfermedades obedecen a un desequilibrio, a algo de más o algo de menos. ¿Sí? Vamos a entender ese equilibrio. Tenemos un lado negativo que nos falta, que es de menos, que es frío, donde pueden vivir bacterias y parásitos. Es decir, estamos en un lado de la balanza. Nos vamos al otro extremo, todo lo contrario. ¿Pero qué creen? Ni aquí ni aquí estamos bien. ¿Dónde estaremos bien entonces? En ese punto llamado equilibrio. Nosotros tenemos que mantener ese punto llamado equilibrio. Aquí no hay enfermedades. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿comer está mal? Pero comer de menos, ¿sí, verdad? O comer de más. Entonces nosotros tenemos que estar contemplando este punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el que nos va a mantener saludables, es el que nos va a permitir seguir adelante. Fíjense lo que decía esta mujer tan sabia que se hizo luego ex doctora. ¿Sí? Ella decía que era doctora, pero que ella decidió dejar de ser doctora porque estaba viendo toda la información que nos estaban bombardeando, ¿sí? De los medicamentos, de la industria farmacéutica, de cosas que realmente no nos llevaban a nuestro origen. Y ella dice: tu enfermedad viene de ti, no viene de afuera.
tu enfermedad te está dando la ocasión para hacer las paces contigo. Pero fíjense qué curioso. ¿Cuándo hemos dicho qué me quiere decir mi enfermedad? No, nosotros vemos un dolor de cabeza y échale pastillas, échale una aspirina, échale lo que sea. A veces el cuerpo nos está gritando y nosotros le tapamos la boca. Eso es lo que yo quiero que el día de hoy ustedes aprendan. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? Para poder darle los elementos para que él regrese al equilibrio. Esta imagen se las presenté a la gente que tuvo la oportunidad de estar aquí en la plática pasada y les llamó mucho la atención. ¿Por qué dice peligro real o peligro imaginario? Porque nosotros a veces no nos damos cuenta que si existe el peligro o pienso que existe el peligro, mi cuerpo genera las mismas reacciones bioquímicas y por lo tanto el mismo daño, exactamente igual. A veces, por eso les digo, a veces estamos como que vamos a correr una carrera, pero nos cansamos antes de empezarla. Bueno, así es aquí. Ella en realidad no sabe si le están robando en su casa, pero el hecho de traer en la mente ese pensamiento dándole vueltas y vueltas y vueltas está generando toxinas innecesarias. Fíjense cómo a final de cuentas es una emoción fuera de lugar, que es lo que estamos hablando ahorita. Hay que tener a esas emociones en su lugar para que no se vayan ni al no me interesa nada en la vida, que es la deficiencia, ¿sí? O al me preocupo por todo, que es el exceso, sino, oye, dices, ¿y si se me quedaban los frijoles en la lumbre? Bueno, ¿de qué te sirve estarte fortificando si se te quedaron en la lumbre? Ve a ver si los dejaste en la lumbre, ¿sí? La reacción contra la acción, ¿sí? Las flores de Bach es un tratamiento homeopático que ayuda al individuo a corregir los factores emocionales que lo llevan a estar enfermo. Fíjense, no a cambiar a la persona, sino a corregir ese exceso que lo hace ser un daño para el organismo. Y fíjense esta palabra que está aquí, homeopático. Al decir que es homeopático, es una medicina natural que no le hace ningún daño al organismo, que no se contrapone con ningún tratamiento que ustedes estén llevando y que obviamente no les va a dejar ningún efecto secundario. Va a respetar al cuerpo. Lo respeta al grado tal que cuando el cuerpo siente que ya no necesita el medicamento, el cuerpo manda una reacción de rechazo hacia el medicamento, ¿sí? Eso quiere decir que la emoción que yo tenía desbordada ya se equilibró. Por lo tanto, el mismo cuerpo dice, ya no necesito ese medicamento. Es una de las maravillas que tiene este tipo de terapia. ¿Cómo es esa señal de reacción? Bueno, en muchos de los casos, los pacientes refieren, oye, ahora me saben diferente, me saben amargas, ya no es igual. Pero claro que las flores de Bach bien cuidadas no se echan a perder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esa reacción? El que el cuerpo dice, ya no necesito el medicamento. Y el medicamento, el tratamiento va a respetar esa situación. El doctor Bach, que es un médico de la región de Gales, ¿sí?, encontró 38 flores que nacían silvestres y que tenían ciertas propiedades. Él se acercaba a las flores y decía que sentía algunas emociones. Entonces los transformó en un tratamiento para combatir precisamente los excesos en esas emociones. Él dice que toda enfermedad física viene primero de un desequilibrio emocional.
y aunque no me lo crean, yo en mi experiencia de trabajo de muchos años, como les dije, primero en medicina física y rehabilitación, después en biomagnetismo médico, te das cuenta que efectivamente lo que tiene a la gente enferma es exactamente la forma en cómo es. ¿Por qué no todos nos enfermamos de lo mismo? ¿Por qué unos más del estómago? ¿Por qué otros les dan más gripas? ¿Por qué unos se enferman muy seguido? ¿Por qué otros no se enferman? Bueno, eso es lo que decía la ex doctora Ghislaine Rector, que decía, busca ver qué te está diciendo tu cuerpo para poder entenderlo y manejarlo. La enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental y solo es necesario tratar esa actitud mental para corregir la enfermedad. ¿Sí? Fíjense, si yo, por ejemplo, alguien que me quiera compartir algo que le pase muy seguido, algún tipo de dolencia, molestia, que le pase muy seguido. Dolor en la espalda. Dolor en la espalda. Bueno, el dolor en la espalda tiene que ver con los huesos, por lo tanto con los huesos tiene que ver lo que es el área de riñón vejiga, tiene que ver también con tu audición, con el oído, y tiene que ver mucho con el estrés y con el miedo. ¿Conoces o reconoces algo de eso en ti? Sí. Casualmente cuando siento esa contractura es porque siento alguna carga, algún temor, algo que me... ¿Ok? Fíjate cómo tu cuerpo habla. Acuérdate el ejemplo que vimos ahorita. Peligro real o peligro imaginario. Cuando el peligro es real, prepárate para reaccionar. Cuando el peligro es imaginario, aprende a diferenciarlo, porque te va a producir las mismas toxinas que si el peligro fuera real. Entonces, ¿en qué nos serviría, por ejemplo, a ti esta terapia? Esta terapia te serviría para que esa sensación de que algo se me viene o de que algo me amenaza no se convierta en un miedo. Porque si se convierte en un miedo, el miedo es más tóxico que muchos venenos. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, les platico la experiencia de alguien que me decía, no, pero yo miedoso no soy. Me dice, ¿y estresado? Ah, sí, estresado un montón. ¿Sí? Le digo, bueno, ¿y qué es el estrés? Miedo a que algo salga mal, pero no nos gusta decirle así. ¿Sí? Porque si yo le digo miedo, pues me siento incómodo. ¿Sí? Pero a final de cuentas, sigue siendo un miedo. Ahorita, por ejemplo, te agradezco mucho compartir con nosotros esa emoción. ¿Alguien más que tenga alguna situación así que le pase recurrentemente, que nos quiera compartir? Dolor en la rodilla. Dolor en las rodillas, anda por las mismas. ¿Sí? Las rodillas también forman parte del sistema óseo. ¿Sí? Por lo tanto, también se ven afectadas por riñón vejiga. Por lo tanto, la emoción desbordada es la tensión y el miedo. ¿Sí? Entonces, si ya sé de qué pata cojeo, como decimos, hay que darle al cuerpo un tratamiento que nos permita que esa emoción no se salga de control. Porque el problema es cuando la emoción se sale de control. No está mal tener miedo. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo de algo. ¿Y por qué no todos estamos enfermos de las rodillas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien tuvo miedo de algo y salió. Pero si yo todos los días o seguido o cada semana tengo miedo a algo, pues el cuerpo no tiene chance de repararse. ¿Sí? Vamos a ver. Ven tantito. Te voy a pedir un favor. Párese aquí conmigo. ¿Cómo se llama? Lucy. Lucy, mucho gusto, Lucy. Dame un favor, deténme esto. ¿Pesa mucho?
No está ligero, ligero no. Pero te cansas. O sea, traerlo ahí te cansas. No, en realidad no es algo que represente un daño a tu organismo. Bueno, pónmelo aquí. Ok. ¿Sigue pesando? Sí. ¿Te duele el brazo? Descansa el tener estiradas. ¿Ahorita ya estás cansada? Todavía no. Todavía no, pero si lo dejamos ahí 6 horas. No. Ok, te pregunto, ¿esto pesa más en 6 horas? ¿O me cansé? No, pues me cansé y pesa. Bueno, esto sigue pesando lo mismo. mismo. La misma cantidad de gramos que tiene ahorita las va a tener en 6 horas. Pero me cansé. Pero mi cuerpo ya se cansó. Bueno, eso es lo mismo, eso es lo mismo. Yo pude haber tenido miedo en algún momento de mi vida. Ya te puedes sentar. Gracias. Muchas gracias por tu cooperación. Yo pude haber tenido miedo en cualquier momento de mi vida. Se pasó el problema, se quitó el miedo, descansé, no hay ningún daño físico. Pero si me quité el miedo de que no me alcanzaba el presupuesto para cambiarlo por el miedo a que no llega mi familiar, y luego el miedo porque no me va bien en la oficina, y luego el miedo porque, pues entonces no solté al miedo, sigo aquí. Tarde que temprano el cuerpo va a tronar. ¿Cómo va a tronar? Manifestando una enfermedad. ¿Ok? Pero esa enfermedad comentó que afectaba los riñones. No. O algo dijo de los riñones. Está relacionada con el canal energético de los riñones. ¿Sí? En medicina tradicional. Ahorita vamos a ver algo de medicina tradicional china y te vas a dar cuenta de eso. Efectivamente, si tú te pones a pensar en el miedo, ¿cuál es una cosa muy común que decimos con el miedo? Casi me hago. ¿Sí? No estamos hablando de vías urinarias, no estamos hablando de riñón vejiga. ¿Sí? Bueno, ¿quiere decir que yo lo tengo? No. ¿Quiere decir que puedo tenerlo? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy usando energía de mi cuerpo en tener miedo a algo que ni siquiera sé si me va a pasar, que es lo peor. Cuando yo sé que le tengo miedo a algo que me va a pasar, es justificable lo que decíamos ahorita. Si el miedo es real, pues hay que enfrentar lo que me da miedo. Pero si yo tengo miedo a, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, créeme, es algo bien común. De hecho, ya le decimos ansiedad. Y ya le inventamos una serie de enfermedades. ¿Sí? Ya ahorita decimos que hasta el estrés mata. Hasta los conocimientos que yo tengo, el estrés no sirve para salvar la vida. ¿Sí? El estrés está hecho para permitirle al cuerpo reaccionar. Pero como dijimos, si no lo suelto, todo se vuelve tóxico. Todo se vuelve tóxico. Como dice aquí, el propósito de la terapia floral no es cambiar a la persona. Yo no voy a hacer que ella sea otra persona, ni voy a hacer que ella sea otra persona. Lo que vamos a hacer con la terapia floral es que la emoción no se desborde. Es decir, que me permita controlar esa emoción sin recurrir a pastillas calmantes, sin recurrir. ¿Por qué? Porque dijimos, es un tratamiento homeopático. El tratamiento homeopático lo que hace es darle al cuerpo una imagen o un mapa para curar la enfermedad. Entonces, el que genera la curación no es el medicamento, sino el mismo cuerpo. Haga de cuenta que usted le da al cuerpo la solución al problema. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar de manera diferente. De repente sí me voy a sorprender diciendo, oye, normalmente para estas alturas del partido yo ya estaría aterrado. Y ahorita me siento relativamente tranquilo. O ahorita me siento bien. Hay muchos remedios dentro de las flores de Bach. Son 38 flores diferentes que se pueden usar en combinaciones para cada padecimiento. Al decir
medicamento homeopático también decimos que tu miedo y su miedo son dos miedos distintos. ¿Sí? O sea, aquí no hay, para el miedo es esto, eso es alopatía. ¿Sí? Como decimos, para el dolor de cabeza, ¿qué? Tal medicamento. No. En la homeopatía, tu tratamiento y su tratamiento son dos tratamientos distintos. Y si quieren ahorita, terminando la sesión, ahí estoy en mi mesa y se los compruebo. Que van a ver que incluso compartiendo el síntoma principal, que es el miedo o el estrés, van a ver diferencias en sus miedos, porque no son provocadas por lo mismo. ¿Sí? Porque no reaccionamos a lo mejor, a mí me da miedo algo y me enojo, o a mí me da miedo algo y, por ejemplo, en el caso de ella dice, me empieza a doler la espalda, me empiezo a endurecer. Fíjense cómo les dije, maneja huesos. ¿Sí? ¿Qué hace el miedo? Paraliza. Bueno, ¿qué hace el cuerpo? Se paraliza. El cuerpo solamente está obedeciendo lo que yo le pido que haga. Desgraciadamente, yo no se lo pido conscientemente, pero sí inconscientemente. Ok, el doctor Bach hizo un esquema de 7 grupos principales, en los cuales él catalogó la mayoría de las emociones peligrosas. Los que tienen miedo, las incertidumbres, los que no tienen interés por el presente, los que se sienten solos, los hipersensibles. ¿Sí? Esto, a final de cuentas, ya se los doy como cultura, pero a final de cuentas, los 38 medicamentos que forman la terapia floral de Bach se agrupan ahí. ¿Sí? ¿Alguien está escribiendo, verdad? Yo. Bueno. Como quiera, si algo no copian o algo, ahí estoy en la mesa y con todo gusto se los compro. Si terminan, me dicen. Fíjense cómo todas las emociones se pueden agrupar ahí. La que ustedes me digan. ¿Sí? La que ustedes me digan. Ya podemos. ¿Amén? Bueno, hay un remedio que es el único que es común para todos y se llama Rescue Remedy, ¿sí? O rescate. Ese es un remedio formado de 5 flores, ni siquiera es una sola. ¿Qué es esta? Está diseñado para sacarnos de toda situación de crisis sin hacer daño al organismo. ¿Qué es lo que pasa cuando llevo un susto muy fuerte? A veces siento que me voy a desmayar, a veces me dan ganas de salir corriendo, a veces me da por no sé, gritar, por golpear, bueno, ahí hay 5 flores agrupadas para evitar que esas crisis hagan daño al organismo. Este es el único remedio común para todos. ¿Sí? A todos nos sirve. ¿Sí? Pero nos sirve porque nos va a sacar de la crisis. No quiere decir que esta sea la solución al problema. Este nos va a sacar de la crisis para que entonces podamos empezar a ver qué me llevó a estar en esa crisis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. ¿Cómo elegir? Ahorita les dije, sus flores y sus flores son 2 flores distintas. ¿Sí? A lo mejor comparten alguna, pero realmente su tratamiento y el de usted van a ser distintos. ¿Cómo voy a decidir yo qué darles a ustedes? ¿Les doy lo que se me antoje? ¿Les doy lo que yo crea? ¿O les doy lo que el cuerpo me está pidiendo? Imagínense, esa es la diferencia. Ahorita dijimos, el tratamiento homeopático respeta al cuerpo,
Bueno, si respeta al cuerpo, entonces tenemos que preguntarle al cuerpo qué quiere. Esta es una de las primeras maneras, la evaluación de síntomas. Tú me dices cómo te sientes y yo te digo cuáles son las flores recomendadas para ese tipo de enfermedades. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Me enfrento a que la persona me diga lo que me quiere decir y no lo que realmente tiene. ¿Sí? Imagínate que yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes en este momento a nivel emocional? Bien, no hay nada que te preocupe, no hay nada que te inquiete, no hay nada. Bueno, él me está diciendo eso, ¿sí? Pero yo les aseguro que si ahorita hacemos un rastreo con él, le van a salir 2, 3 liebres, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me está diciendo lo que me quiere decir o lo que incluso él cree en realidad, ¿sí? Pero el cuerpo sabe lo que realmente está pasando. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que el cuerpo diga. ¿A quién le creo? A tu cuerpo. Y le creo a tu cuerpo porque él sabe cosas que tú a veces quieres ignorar. ¿Ok? A veces un rencorcillo añejo que todavía ves a alguien y se te atoran las tripas. Bueno, esa emoción no tiene nada que estar haciendo ahí. Dices, ahorita en este momento no me afecta. No, pero cuando se presente ese episodio, yo no lo puedo superar. Yo siempre que veo a esa misma persona, siempre vuelvo a rabiar. Oye, ¿a quién le hace daño esa rabia que tú generas? Pues a ti. ¿Sí? Ese es otro método. El testeo kinesiológico, que lo utilizamos también en otras técnicas como el biomagnetismo médico, como organoterapia. Hay muchas técnicas que utilizan la kinesiología, que es el estudio del movimiento del cuerpo. Observamos las reacciones, tomamos ciertos parámetros para medir si el cuerpo quiere o no quiere algo. ¿Sí? El cuerpo va a contestar a través de su inconsciente. Entonces no hay atravesado el consciente que niega algunas cosas. ¿Sí? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me están presionando con el tiempo. Pero este es otro. Y este es el que ahorita estamos practicando ahí en la mesa. ¿Sí? El testeo radiestésico. Se utiliza un elemento llamado péndulo para interpretar también las reacciones bioenergéticas del cuerpo. También, igual que el kinesiológico, respeta lo que dice el cuerpo. ¿Ok? La elección bioenergética, esta es una técnica muy bonita, pero esta implica que el paciente no conozca las flores. Porque si las conoce, pues se puede manipular un poquito. En esta se utiliza una serie de imágenes de las flores. Y se le pide al paciente que escoja entre todas las flores que ve, las que más le llamen la atención por alguna razón, la que él quiera. Casualmente, el cuerpo sabe qué es lo que necesita. Entonces, esas que él eligió sin saber por qué, resulta ser precisamente su tratamiento. ¿Cómo funciona? A través de las leyes de la energética y de la física cuántica. Esto no tiene nada de magia. Antes de que otra cosa suceda y que les digan, ay no, me está leyendo las cartas. No estamos leyendo las cartas. Créeme, sí te dicen, algo sé de eso. ¿Sí? Pero al final de cuentas soy yo mismo, mi energía, eligiendo lo que yo quiero a través de no sé por qué me llama la atención esto. ¿Sí? Es un método. Y es un método que cuando la gente lo hace se queda impresionada porque dice, efectivamente así soy yo. Se describió solito y no supo por qué. Bueno, esas son las reacciones a nivel inconsciente que son más válidas que lo que a veces decimos a nivel consciente. Ahorita les decía, las emociones y la medicina tradicional china.
Lo voy a tener que repasar rápido, pero cualquier dudita que salga de esto, pongan atención. La ira, los corajes. Fíjense todo lo que está involucrado: hígado, vesícula biliar, las uñas, los tendones, la vista, los ojos. Yo tengo problemas de algo de eso. Ojo con los corajes. Y los que ya les dio risa ya sé por qué es. ¿Sí? Porque ya digan, ah, sí caigo ahí. ¿Sí? Bueno. Corazón, intestino delgado. Aquí tenemos palabras clave que se llaman la tolerancia. Ojo con los intolerantes a los intolerantes a alimentos, los intolerantes a la gente. ¿Sí? Vamos a tener problemas en el lenguaje, vamos a tener problemas a nivel de circulación, vamos a tener problemas a nivel de digestión, vamos a tener mucha repetidera, mucha acidez, que muchas veces confundimos con gastritis, que ese es otro boleto, ¿sí? Pero aquí el cuerpo recibe y no tolera, entonces trata de echar fuera. Bueno, fíjense que habemos personas que también hacemos lo mismo. Vemos a alguien y ya estamos en una actitud defensiva. Entonces, a final de cuentas, estoy haciendo que el cuerpo genere ciertas actitudes. ¿Sí? Vamos un poquito más rápido. Estómago, vaso, ¿sí? La preocupación y la ansiedad. Por eso cuando andamos preocupadones, luego el estómago nos da lata. Esos que dicen que están enamorados y que sienten mariposas en el estómago, no es cierto, no es amor, es ansiedad. ¿Sí? ¿Sí? La ansiedad de quedar bien con la otra persona. ¿Sí? Ahí está. El cuerpo está diciendo que es una reacción de la tristeza o la depresión. Ya vemos pulmón, intestino grueso, pero aquí también tenemos a los que no saben dejar ir, a los que no saben soltar, y empiezan los estreñimientos, ¿sí? Empiezan las colitis. ¿Por qué? Porque si yo no sé soltar, el cuerpo tampoco. ¿Sí? La diferencia es, y se los digo, se va a ver medio feo, pero yo guardo emociones, el cuerpo guarda puro mugrero. ¿Sí? Entonces hay que aprender que eso que estoy guardando ahí no me sirve. Igual que la emoción que me está llevando a una destrucción paulatina. Porque relacionas, perdón, vi una oreja y que la relación que tiene. ¿Aquí? En la parte de esa, sí. Riñón, vejiga es la que decimos, miedo y estrés. Y el oído o la audición se ve comprometida porque a final de cuentas, si tú sabes, el oído está formado por huesecillos. ¿Sí? Entonces se van a ver comprometidos. Es gente que va a batallar un poquito más para escuchar, o que va, bueno, no los que somos de oído selectivo, como dicen, que oímos lo que nos conviene. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con esto. Pero sí se ven, por ejemplo, esto que yo les digo, relacionen la emoción y se van a dar cuenta de que caen en muchas de estas cosas. Problemas de vías urinarias, problemas de audición, dolores de huesos, fracturas constantes, porque hay gente que se pega y no le pasa nada, porque hay gente que se pega con cualquier cosa y se quiebra. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que hay una relación entre mi emoción y lo que está pasando en mi cuerpo. Hay muchas preparaciones. Ahorita, por ejemplo, nosotros podemos preparar goteros, podemos preparar spray, podemos preparar cremas. Hay diferentes formas de utilizar las flores de Bach. Pero lo más importante es elegir las correctas para cada uno de ustedes. Esas emociones se van a dejar de desbordar y yo me voy a sentir cada vez mejor. Y voy a poder reaccionar de manera adecuada y no de manera agresiva para mi cuerpo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para ya terminar? Porque
esto que sigue a final de cuentas, pues son diferentes aplicaciones en las que han sido probadas las flores de Bach. ¿Sí? Dice, en el embarazo y después del embarazo, que el marido no le hace caso a la señora. Se utiliza esa flor llamada chicory. ¿Por qué? Porque es precisamente una flor que tiene función sobre el apego, sobre el querer tener arrimados a todos. ¿Sí? Entonces, la persona siente necesidad de tener a alguien ahí. Bueno, el problema es que a veces el Señor no quiere estar, pero al que le está haciendo daño a la emoción es a la señora. Entonces el medicamento le sirve a la señora para ya no tener tanta necesidad de tener pegada a toda la gente. Aprender a soltar, lo dijimos ahorita con intestino grueso. Vamos a tener que cortar el día de hoy la plática porque obviamente hay más exposiciones y espero que las disfruten también. Cualquier preguntita que tengan o que les haya salido con esta plática, yo estoy aquí saliendo luego, ahí está mi stand y podemos platicar un poquito más y por qué no hacer su rastreo para que se lleven de una vez su medicamento y lo empiecen a sentir. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí.